Baixapa peime ko arape. Peime porá? Ai, porá interei o peixe. Pemo potima pa pendepo. E potima. Ai, porá interei. O peixe onha piru tamanho nerembia pouco arapewa. Ao pevará já chauka tamanho PM. Ba ere pañamba apota hina ko arape. Ai porapa. Ai porá interei. Ko arape ñamba apota hina comunicación L2. Para tercer grado, fecha jueves 2 de julio de 2020. Capacidad, identifica los personajes de un texto escuchado y los caracteriza brevemente. Tema, identificación de los personajes y características en una fábula. ¿Voy por ahí? Atención, recuerda la importancia de lavarte las manos correcta y frecuentemente, además de utilizar el ángulo interno del codo al toser o estornudar para evitar la propagación del coronavirus. Quédate en tu casa. Eputanderógape. Jareceta, amore y purubaena, tapabocas. Voy a ir bajando. Recuerda, los ejercicios propuestos en la tercera hoja podrás transcribirlos entre paréntesis, copiarlos en tu cuaderno. Las otras actividades son propuestas para realizar de manera oral, lúdica o práctica. El docente del grado estará atento a las consultas que la familia requiera realizar. ¿Ok? Y ya nos vamos directamente a nuestra tarea de hoy, que ya está marcadita, y vamos a leer. Fábula. Breve relato ficticio en prosa o en verso, con intención didáctica frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres vivos, animados o inanimados, otros seres, ¿sí? Por ejemplo, las plantas. Esta fuente, diccionario de la Real Academia Española, RAE. Esa información de fábulas se extrajo de ese material, chicos, para que ustedes sepan de dónde se extrajo. Muy bien, ya sabéis, Wupe. Ya potañan de propuesta petenja, nuestra propuesta 1, vamos a hacer. Ya se llama el ama kota angare ha'amumbe ushero gaguape aikuava ko'a mumbawi. Voy a mirar a estos animales y voy a comentar con mi familia qué es lo que yo sé de estos animales. Allá ella misma va página. Con a vagina la misma cuera. Haje iko ape. Va ella pa va ella pa picojeras y cuay. ¿Cómo se llaman? Primera, va ella pajera y cuay era su nombre. Después vamos a anotarle su nombre. Mo con jape y mo oimene oiko. ¿Dónde crees que vive? Ajeshapa. ¿Alguna vez visto estos animales? Mo oiko. ¿Dónde estaban viviendo? Va epa oimene ho'u. No hay por ahí interés. Jaco ape. Ya es mí. Bueno, está castellano peana ana eve. Caraíñe en mejaupe asata guaraní. Yo veo un tucán, un búho, un guacamacho y veo la selva. Selva, ya, o vos, selva, peje selva. Ya es ina, K, A, W. Y vamos a ponerle ahí selva o bosque. Yo voy a utilizar hoy la palabra selva. Va a página coa. Nara, planta de naranja. ¿No? Naranja
mata. Naranja mata, que es planta de naranja. ¿Es naranja? ¿O qué es? Para mí, ¿qué es naranja? No sé. Ambue, coba. Hina, jera, guaran. Guacamayo. Shero, guacamayo. Aguarani me hina ya es gua'a. Amoitante mache. Gua'a. Ya ella por una vez ya se pecha. Gua'a. Coba, jera, hina. Castellano, pero era tucán. Aguarani me pecha lento ante ahí ya es. Can. Veamos, iban a ejercer la marca nasalidad peame. Coba, jera, hina. Veamos ahí, tacho. Ñacurutum. Y se búho. Ña. Cu. Tum. O faltante a ver, chupela. Ambue. Cobajina, suelo. Cobajina, va. O sea, naranja va a ser, pero la fruta que tiene en la mano, fruta, ya es una, va. Va. ¿No hay por acá? Va. Hoy por ahí interés. Ñambo era paite mañana. Ay, o cuando ñambo era ya de chamba. Oye, para esa cuera. Cheron guana pecha. Chenana, ¿ok? Ñambo hueta. Allá hasa. Oye. Ñambo huepa paite. Es chamba es para ir huepe. Ambos vai por andú. Ya chamba por andú para iñande. Va ewipa muñeira a muñeeta. Va ixagua muñeira pa muñeeta. Va eixa rupipa aikua. ¿De qué tipo de texto voy a hablar? ¿Qué tipo de texto se va a tratar? Ya llego a aman, va esa ñande ibatera. Va epa aikua ope, va wi. Ya muñeeta de fábula. Vea ya es muy curipe ibatere. Muy buena. Muy buena interés. Ako apa nya pun imagina muñeira. Oh. Muy buena la mbuejara y akua había sido. Oñe eta tuca. Guaja ña kurutu. Parte 1. Peajina ure como coin peje. Peje petenja. Peje mocoja. Peaica tu uña de amue. Otro jueves ya tamba y chapa así como hacíamos en clase. La primera parte leíamos un día, al siguiente día le terminamos. Esta es la primera parte. Ha uñi en la sheja eva cuere tuca, namina tuca. Pa epa menos cotas y na coa. Sharon Guanajo, Catashu, Guacamayo, página Guaa, o como esta, o convidar o invitar, o como esta, hina iba tu came, Sharon Guanajo, pecha, ay, cuayanguino, que creo lo que va a suceder es que como que son amigos, el guacamacho le está invitando al tucán su fruta, su naranja. ¿Ustedes creen que naranja? A mí me parece mucha naranja. Bueno, no sé, naranja. Vamos a ver de qué se trata. Y huepe, ya veré cómo es una muñeira el texto. ¿Qué y pecha? ¿Ok?
Ymaitema peteĩ ka'aguy neporã oikondajekora'e hetaite mymbakuéra oñondivepa. Oĩ mymba ovevéva, oĩ oguata mbeguéva, oĩ katu ipya'éva, oĩ avei pira peteĩ ysyrype. Oiko porãmba hikuái. Peteĩ árape gua'a ho'uhína naranja aju he'ẽva. Ou avei tukã ho'u hag̃ua. Ha katu he'i chupe gua'a. Hetaite naranja máta niko oĩko ka'aguýpe. Mba'érepiko ápente avei reju. Hetaite niko hi'a ko naranja máta ha he'ẽte avei. Ma'erãpiko ndérepena cherehe. Chéniko ahasehápe aháta ha ha'uséva ha'úta. Ombohovái vaíma tukã. Péva ombopochyvéntema gua'ápe ha he'i tukãme: nde tekove tikarẽ, evevépy chéve ko'águi, nde vai netĩ guasu ha nde ay avei. Edgar Brizuela rembiapokue. Bueno, sin comentarios. Vamos a traducir a ver qué pasa al fin. Hace mucho tiempo, en una selva, vivían muchos animales todos juntos. Había animales que volaban, animales que caminaban lentos, animales que caminaban rápido. Había también un pirá, un pescado, vivía también en el arroyo. En el arroyo, dice, aquí no se ve el arroyo, pero estoy seguro que en la segunda parte va a aparecer al personaje del pescado, del pez. Todos vivían en armonía. Un día, el guacamayo estaba comiendo unas naranjas bien dulces. Ah, que sí que eran naranjas. En ese entonces llega Tucán, ahí está el Tucán, llega también para comer. Y en ese el guacamayo le dice: hay tantas plantas de naranja y tenés que venir aquí. ¿Por qué vienes aquí si hay tantas plantas de naranja? Le dice. Hay muchas plantas de naranja. Y es rico también, le dice. Todos son ricos. Y ahí le contesta el tucán y le dice: ¿vos para qué vos para hacerme haces caso? Le dice. Yo me voy donde yo quiero y como lo que yo quiero. Y esa forma de contestar del tucán, le hizo enojar muchísimo. Ya le hizo lo enojar porque se fue a comer ahí. Y con lo que le contestó el tucán, se enojó demasiado mucho ya. Está súper, súper enojado el guacamayo y le dice al tucán, vamos a ver qué le dice. Oye, tú animal con nariz chueca, le dice. Volá de aquí, desaparece de aquí, lo que le dice. Volá de aquí. Sos feo, tu nariz es gigantesca, Nequinguazú en guaraní es una ofensa, por decirlo así. Hande ahí, y encima que sos desagradable. Bueno, hasta ahí. Vamos a ver qué sucede en el siguiente episodio, porque esta es la parte primera o primera parte. Y esto lo hizo él. Muy bien, ahora que ya sabemos de qué se trata nuestro texto, traducido por la profe en forma oral, ya tenemos nuestras actividades.
Anike shere sarai amuendo baraja shere shemboe jarape shere envía poco aguete vive. Tengo que enviarle al día mi trabajo a la profe, ¿sí? Desde esta página. ¿Se acuerdan que decíamos desde la página 3? Entonces, desde aquí. ¿Ok? Vamos a ver qué dice. Lo primero que hay que hacer es completar esta ficha con mis datos personales. Haupeana, voy a dejar a hojadita. Arangue, fecha. Jueves 2 de julio de 2020. Boep es área. Comunicación L2. Temimbo rera ja rera yoap. El nombre del alumno, Temimbo es alumno. El nombre del alumno con su apellido, dice. En guaraní explica súper bien. Y bueno, y la profe va a escribir su nombre, porque ella ahora está haciendo de alumno. Entonces, voy a escribir mi nombre completito, ¿sí? Tratemos de escribir nuestro nombre completito, chicos, ¿ok? Hasherera yoapu o invaitem. ¿Eh? Ahí, ok. Boejao, escuela básica, básica, okay. Número con mayúscula, número 9, Adela, Sperati. Vamos a ponerle entre comillitas el nombre de Adela Sperati. Muy bien. Voy a decir, voy a pujar, que es tercer grado, que ya está. Y voy a dejar el nombre de la profe. Voy a dejar arera. Voy a poner, voy a dejar a Jerapeya. Gerano María Martínez. Voy a poner, hoy por ahí tereim. Hoy por ahí teima, ya popama nuestra fichita, ya la jacan mañana en Bojarape. Hoy por apa. Iwiwepe. Vamos más abajo a ver qué dice para hacer Iwiwepe. Ah, va ella ya pongo a Pepe. Amboyo ayu que se bandive. Chenano que peñamos mi chinveta y catomo ya es chapaite te envía po. Chenano que ya es chapaite van. Porque dice amboyo ayu es unir con flecha y si yo no veo todo la imagen es muy grande. Vamos a tener que achicar más porque no se ve la última. Achicamos más. Ahí yo creo que ya se ve todo. Son 3 oraciones y 3 láminas. Bojapu, Yehaí, ambojapu tanga. Hoy ponete, amboyayu, ñeje y se van nivel. Voy a unir con flecha lo que significa. ¿Ok? Peten japeji. Wa-a, ko-u, naranja. El guacamayo está chupando o comiendo la naranja. Hoy pone interés coban dive. Hoy pone, pues no, acaban ten regla, sí, con regla, chicos. Al unirlo hacemos bien con esta imagen, ¿sí? Ambos yuayo, ¿ok? Ambue, ou abei, tucajo, ujanua, naranja. Llegó también el tucán para comer la naranja. Muy bien. Con este, excelente. Voy a poner interés. Ambue pebandi. Ambue hei. Hetaite naranja mata ni con ico kaabube. Abundancia de plantas de naranja hay en esta selva. Entonces ahí, muy bien, la imagen que corresponde sería esta. Espectacular. Muy bien. Hoy por ahí interés. Ñambowe, a ñambo tu chaye, ñanerembia, porque anda ya vamos a ampliar otra vez nuestra pantallita porque se ve muy pequeño las imágenes. Ok, ahí ya está mucho mejor. Vamos a ver qué tarea nos... Ah, muy bien. Guaraní me A, la segunda letra. Vamos a poner interés. Ambos o vai por andú.
contesto las preguntas. ¿Mopa oiko umimba oñemumbeúa? ¿Dónde ocurrió lo que sucedió o esto que se está contando? ¿Mopa para Muy bien. Oiko ka'agüípe. Muy pona interei. Muy pona interei. Shinano qué? Shinano mi. Shinano qué? Pepe. Muy pona interei. Pues son yajaita chupe. Ko apete yajaita chupe. Muy pona. Peña veipe ahí. Ko oputajape. ¿Dónde está el espacio? Mopa oiko mimba ñemombe'úva. Haña bo ñembohovái vana péicha. Oiko ka'aguype. Oiko ka'aguype. Punto. Ambue falta chehína. Cheranoitéke. Koamba'e. Vea. Ka'aguype. Ka'aguy. Una tilde me faltaba. Muy buena ahí. Ambue mbohovái mba'épa he'i. Bohovái es la siguiente pregunta que dice. Araka'épa oiméne oiko. ¿En qué momento del día, en qué momento sucede? Pues jarecue tena aracue. ¿De día o de noche? De día. Va, ella ya es de día. Aracue. ¿Ella no? Hoy. Oiko. Y ahí está la palabra aracue. Aracue. Muy buena. Oiko aracue. Muy buena. Muy más ema. Y ya poma anejewa. Ambue. Hey. Ahí mimba eishapa con a personaje. Con a tecobe. Estos tecobe ya ella con a. Va ella. De irin ñandebe ya ahí de la forma física tena psicológica. No nos dice para describirlo en forma física qué colores tiene, podemos agregarle también. Voy a poner para tucán, coba. Va ella para coba. No vamos a ponerle el insulto que le hizo el guacamayo, ¿verdad? No vamos a escribirlo así. Ustedes, ¿cómo creen que es? Con la actitud que dijo. No, no haciendo la observación de lo que él le dijo. Vos, ¿cómo pensás que él es? ¿Será que porque ese día nomás se discutieron o cómo? Pero lo que yo puedo deducir de ahí es que yo le voy a describir un poquito. Se voy a ampliar. Mi jae petén mumba. Él es un animal. Mumba. Mishin, comparado con él. Mishin. O bebé. O bebé paina tuca. O bebé. O bebeba. O bebeba. Un animal que vuela. Ja. Vamos a ponerle ja. Y enojadizo. Poche. Ja. Y poche. Ja. Y po. No. Iñe epojui. Porque de su boca salía cada palabra, ¿sí? Yo me voy donde yo quiero. Ja, me gusta más ese. Ja, iñe, epojui. Ese sí suena mejor. Ja, iñe, ja, iñe, pojui. Eso sí. Pojui. Ese sí le describe bien. Y vamos a corregir. Como que no tengo el acento nasal, entonces con esto le vamos a agregar jae, petein, mumba, mishin, obebeba, ja, iñe, pojiva, pojui, muy buena, ja,
que al hablar es un poco grosero al hablar. Por eso es ñepují. Si soy ñepují es demasiado, no plagueona, sino que utiliza vocablos demasiado de insulto. Ah, eso es ñepují. Muy bien. ¿Y el guaá? ¿Y él cómo es? Ay, Dios, este sí que es más terrible. Muy bien. Vamos a escribirle también que él es un animal, ¿sí? ¿Qué? Jae, petén, mumba. Y vamos a decir que si él es chico, él es grande, ¿sí? Mumba, con M, mumba, tuishaba. Nah, es con la tuishaba. Tu y sha, tuishaba. Que es un poquito más grande que él, que es más grande. O bebé, abei, vuela también. O bebé va, o bebé va. Muy bien. ¿Y cómo es en su hablar? ¿Qué más podemos decir de él? Que es grande, ¿qué más? Y Yargel, para mí que ambos tenían, vamos a ponerle, también habló bastante fuerte. Y vamos a escribirle también porque y ñe, pojí, a ver, porque cada cosa que dijo, pojí, ja, le vamos a agregar ja y Yargel para mí que era un argel, definitivamente, porque no necesitas hablarle como él le habló. Ja y Yargel, ese le vamos a agregarle a él. El otro le contestó mal, si viene Iñepojí, que le habló de manera no respetuosa, pero el otro le dijo de todo, que era Argel, que era Ag, que era Bahí. No es necesario decirle tantas cosas a las personas, ¿sí? Tenemos que ver cuál es el problema ahí. No había ningún problema. ¿Por qué él, si bien es cierto, no era necesario de decirle que, ¿por qué tantas plantas y justo venía aquí? A lo mejor quería hablar con él y el otro no se dio cuenta. ¿Ok? Muy bien. Ah, corregir el PTI y lleva la marca nasal. Yo ya borré. Muy bien. Ya sabéis, ya puedo árabe. E. No hay por ahí. Heiko ape amongoramba eishapa oñeñandu nera etukaha gua'a oikovaíramo hikuái. Atiendan chicos, aquí no preguntan cómo ustedes se sienten, sino cómo se sintieron el tucán y el guacamacho el día que se discutieron. Yo creo que ambos se sintieron tristes. Felices no estuvieron. Sí, yo creo que eso es para mí. Vos podés tener otro pensamiento. Entonces, amongorá es poner en círculo. Creo que ese es el sentimiento que estaban sintiendo en ese momento Guaá y Tucán. Lo que yo no me explico hasta ahora es que nada en el texto habló del Yakurutu. A lo mejor en el segundo capítulo vamos a ver qué hace él, ya que está viendo una discusión. Aquí hay una discusión, entonces hay que ver ya qué va a suceder en el próximo texto, que es la segunda parte. Aquí el cuento termina en la discusión entre Guaá y Tucán. ¿Y cómo se siente? Y triste, me imagino que triste, incomprendido. Nadie, pero del ñacurutú, nada sabemos. ¿Ok? A Pepe Ñahue nos imaginas un ame.
Llegamos al final, ¿ok? Y vamos a ver cuántos puntos vale nuestra tarea de hoy. Chicos, de acuerdo a cuántos indicadores coloca la profe, ¿sí? Es la cantidad de puntos. Un indicador, un punto, ¿sí? Aquí tenemos 3 indicadores, es para que ustedes lo sepan, ¿sí? Y los indicadores de evaluación son, 1, relaciona imágenes con sus nombres, ¿sí? Y yo veo la imagen y yo digo el nombre. Por ejemplo, veo este y digo guaá, ¿ok? Veo este y digo que es tucán, ñacurutú, nara. Y todo esto está en una selva acá, agua, ¿sí? Una selva. Señala los personajes nombrados en la fábula. Señala. Juan Baixajera, tucán. Ambué, Juango Guaá, tucán, ñacurutú. Conoce los personajes, ¿sí? Expresa la característica de los personajes de la fábula. Característica, nosotros dijimos que este era un animal grande y que era un poquito grosero al hablar y argel. Y él, que era un animal pequeño que vuela y que también tenía un lenguaje no muy adecuado, por decirlo así, ¿ok? Ok, entonces hoy vimos en la fábula, hoy vimos nuestra fábula, ¿sí? Nuestra fábula del día de hoy entonces se trató de Tucán, Guaá, Jañacunutu, primera parte. Hoy por apa. Peixe hina sheyamu ama penendive hina sherembiapo, ha sheyapu tamako ape. Pempe yapo van a penendiapo, ha peweruka shere. Hoy por apa. Ya yo ya pe veo peixe no. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Chao, chao.